El secreto del rabino de Saf. El aire en el barrio judío de Saf dolía a pan recién horneado y a incienso quemado en las sinagogas centenarias. Las calles empedradas, iluminadas por faroles de hierro forjado, guardaban historias de místicos que, durante siglos, habían susurrado fórmulas capaces de doblar la realidad a su voluntad. Entre ellos, el más enigmático era el rabino Yehuda ben Simón, un hombre de barba plateada y ojos tan oscuros que parecían absorber la luz. Nadie sabía con certeza de dónde había obtenido su conocimiento. Algunos decían que lo heredó de los cabalistas de Tzfat, otros que lo recibió en un sueño de un ángel llamado Metatrón. Lo único cierto era que en menos de un año, había convertido a 3 mendigos en comerciantes adinerados, a un herrero en dueño de una flota de barcos y a una viuda sin recursos en la propietaria de la posada más próspera de Galilea. Y todo, según murmuraban, usando la fórmula. Esa tarde un joven llamado Daniel, hijo de un mercader arruinado por los impuestos del sultán, llegó hasta la puerta de la humilde casa del rabino. Las paredes, cubiertas de pergaminos con símbolos en hebreo y arameo, parecían respirar. El anciano, sentado junto a una mesa de madera tallada, no levantó la vista de su libro. «Has venido por lo mismo que los demás», dijo sin preámbulos, mientras pasaba una página amarillenta por el tiempo. «Dinero. Pero no es el dinero lo que buscas, sino el poder de no depender nunca más de nadie». Daniel tragó saliva. Había vendido hasta su anillo de plata para pagar el viaje desde Jerusalén. No podía permitirse otra decepción. «Rabino, mi padre perdió todo. Tenemos deudas con los usureros de Damasco. Si no pago en 3 lunas, nos quitarán hasta la casa». Yehuda ben Simón cerró el libro con un golpe seco. En la portada, grabada en cuero, se leía una frase en hebreo: «El que siembra en lo oculto, cosecha en lo visible». «Escucha bien, hijo», susurró acercándose tanto que Daniel pudo ver las venas azules en sus párpados. «La riqueza no es un regalo del cielo, sino el resultado de alinear 3 fuerzas: el kavaná, la intención pura; el maasé, la acción precisa; y el sad, el secreto que une ambas. Sin las 3, hasta el oro se convierte en ceniza». El rabino tomó un tintero de arcilla y trazó en un pergamino limpio un símbolo que Daniel nunca había visto: una estrella de 6 puntas entrelazada con una serpiente que se mordía la cola. Debajo escribió una secuencia de letras hebreas que brillaron levemente al secarse, como si la tinta contuviera polvo de estrellas. «Esto es el Sad», explicó. «El nombre oculto de Dios que gobierna la abundancia. Pero no es un amuleto, sino una llave. Para que funcione, debes seguir el ritual exacto, asterisco». Le entregó el pergamino y una bolsa de cuero con 3 objetos: una moneda de plata del tiempo de Salomón, un puñado de tierra del monte Moriah y una vela negra hecha con cera de abejas de los colmenares del desierto. «Cada noche durante 7 días, enciende la vela al anochecer. Coloca la moneda sobre el símbolo, espolvorea la tierra alrededor y repite el nombre 3 veces, visualizando el dinero fluyendo hacia ti como un río». Pero aquí el rabino clavó sus ojos en los de Daniel: «Si tu kavaná no es pura, si en tu corazón hay avaricia o miedo, el sad se volverá contra ti. La fórmula no perdona la debilidad». Daniel regresó a Jerusalén con el pergamino escondido bajo su túnica. Esa misma noche, en el cuarto trasero de su casa, siguió las instrucciones al pie de la letra. La vela ardió con una llama azulada, y por un instante, las sombras en las paredes parecieron moverse como figuras danzantes. Al tercer día, un mercader persa llegó a su puerta buscando un socio para transportar sedas a Egipto. Al sexto, un pariente lejano que nunca había conocido le envió una carta desde Alejandría ofreciéndole heredar un almacén de especias. Pero fue en la 7ª noche cuando ocurrió lo inesperado. Mientras Daniel pronunciaba el nombre por última vez, la moneda de Salomón comenzó a vibrar. Una grieta se abrió en el centro y de su interior brotó un líquido dorado que se esparció por el símbolo, transformándolo en un mapa. No era un mapa de tierras, sino de conexiones, rutas comerciales ocultas, nombres de banqueros en Venecia dispuestos a prestar sin intereses, incluso la ubicación de un tesoro enterrado bajo las ruinas de un templo romano cerca de Cesarea. Al amanecer, Daniel supo que ya no era el mismo. No por el dinero que llegaría, sino porque había entendido la verdad detrás de la fórmula: la riqueza no era el fin, sino la prueba de que el universo respondía a quien conocía sus leyes. Y mientras el sol se alzaba sobre los minaretes de Jerusalén, el joven guardó el pergamino en un cofre de cedro, sabiendo que algún día tendría que pasar el secreto a otro que como él estuviera dispuesto a pagar el precio de la abundancia.
Porque la fórmula judía poderosa para manifestar millones rápido no era un hechizo. Era un pacto. El precio de la abundancia. Los meses siguientes transformaron a Daniel de manera invisible a los ojos ajenos, pero devastadora para su alma. El pergamino no mentía, el dinero llegó como un río en crecida. Los banqueros venecianos, cuyos nombres ahora conocía, le abrieron sus arcas sin preguntas. Las rutas comerciales ocultas, aquellas que los mercaderes susurraban en los zocos de Damasco, se revelaron ante él como senderos iluminados. Incluso el tesoro bajo las ruinas de Cesarea, enterrado entre columnas rotas y mosaicos desdibujados, estuvo allí cuando cavó en el lugar exacto que el mapa señalaba, monedas de oro bizantino, joyas incrustadas de granates y un anillo con el sello de un procónsul romano, frío al tacto como si hubiera estado esperando. Pero la abundancia no era gratis. La primera señal llegó con la enfermedad de su padre. Un mal súbito, una fiebre que quemaba sin causa aparente. Los médicos de Jerusalén, los mismos que antes le negaban audiencia, ahora acudían a su casa, pero sus ungüentos y sangrías solo empeoraban el estado del viejo. Daniel pagó por curanderos de Bagdad, por hierbas traídas de las montañas del Hindukush, por amuletos grabados con salmos en plata pura. Nada funcionó. Una noche, mientras el aliento de su padre se volvía un silbido agonizante, el joven abrió el cofre de cedro y desdobló el pergamino bajo la luz temblorosa de una lámpara. Allí, entre las líneas que prometían riqueza, leyó lo que antes había pasado por alto, escrito con tinta tan pálida que parecía sangre diluida. Lo que das al mundo, el mundo te lo devuelve. Lo que niegas, te será arrebatado. Entendió entonces que la fórmula no era un regalo, sino un espejo. Al día siguiente su padre murió al amanecer, justo cuando el primer rayo de sol tocaba el umbral de la puerta. Daniel lo veló en silencio con las manos vacías. No lloró. Sabía que las lágrimas no cambiarían el pacto. La segunda prueba llegó con el amor. Se llamaba Lie, hija de un rabino de Saf, de ojos oscuros como el café de Yemen y una voz que parecía cantar incluso cuando hablaba. La conoció en el mercado, donde ella vendía especias mientras recitaba versículos del Cantar de los Cantares como si fueran sortilegios. Daniel, acostumbrado a que el dinero abriera todas las puertas, se acercó con la arrogancia de quien cree que el mundo le pertenece. Pero Lie lo miró con una sonrisa que no era sumisión, sino desafío. ¿Qué quieres comprar, mercader? Le preguntó aunque sabía que él no era uno de ellos. Tu tiempo, respondió él sin dudar. Ella rió, un sonido claro como agua en un pozo profundo. El tiempo no se vende. Se comparte. Fue esa noche, mientras cenaban pan con aceitunas y miel en el pequeño patio de su casa, que Daniel sintió algo más peligroso que la ambición, la necesidad de ser visto. No como el hombre que podía comprar ciudades, sino como el que temía quedarse solo. Le confesó el pergamino. No todo, pero suficiente. Lie escuchó en silencio, sus dedos trazan. O los bordes de su copa de vino. La riqueza es una sombra, dijo al fin. Puede alargarse o acortarse, pero nunca te abrazará. Él quiso contradecirla. Quiso mostrarle los cofres, las propiedades, los barcos que ya navegaban bajo su nombre hacia puertos lejanos. Pero algo en su mirada lo detuvo. ¿Y si el precio es demasiado alto? Preguntó por primera vez en años con honestidad. Lie no respondió. En lugar de eso, tomó su mano y la apretó. Fue entonces cuando Daniel supo que amarla sería su tercera y última prueba. El incendio comenzó en el almacén de especias, cerca del puerto de Acre. Las llamas devoraron sacos de canela, pimienta y azafrán, y el humo se elevó en columnas negras que mancharon el cielo como tinta. Cuando Daniel llegó jadeante, los sirvientes ya intentaban sofocar el fuego con cubos de agua, pero era tarde. Entre el caos, un hombre con cicatrices en las manos, un antiguo socio al que había traicionado en un trato con los genoveses, lo miró desde la sombra de un arco derruido. La fortuna tiene memoria, le dijo antes de desaparecer entre la multitud. Daniel supo que no era un accidente. Esa noche, mientras Lie dormía, salió al jardín y desenterró el cofre de cedro. El pergamino estaba intacto, pero las letras parecían arder bajo sus dedos, como si el fuego del almacén hubiera dejado su marca en la tinta. Recordó las palabras de su padre, años atrás, cuando aún era un niño y el viejo le enseñaba a contar monedas sobre la mesa de la cocina. El dinero es como el agua, hijo. Si la contienes demasiado tiempo, se pudre.
Si la dejas fluir, da vida. Entendió por fin que la fórmula no era sobre acumular, sino sobre entregar. No como caridad, sino como equilibrio. El universo no premiaba a los avaros, sino a quienes entendían que la abundancia era un río, no un estanque. Al amanecer, fue al mercado y vendió todo lo que no necesitaba, las joyas, los títulos de propiedad, los contratos con los banqueros. Conservó solo lo suficiente para vivir con Lie en una casa modesta cerca del mar, donde el sonido de las olas ahogaba los ecos de su antigua ambición. El resto lo repartió entre los pobres de Jerusalén, los mercaderes arruinados por sus propios tratos, incluso entre aquel hombre de las cicatrices, al que buscó en los muelles para entregarle una bolsa de monedas sin palabras. ¿Estás loco?, le preguntó Lie cuando supo lo que había hecho. Él sonrió por primera vez en años, sin el peso del oro en la espalda. Solo estoy pagando el precio. Años después, cuando la vejez comenzó a doblar su espalda y el pelo de Lie se tiñó de plata, un joven mercader llegó a su puerta. Traía consigo el rumor de una fórmula, un secreto que prometía riqueza instantánea. Daniel lo recibió en el jardín, donde el limonero que habían plantado juntos ya daba frutos dulces. He oído que usted sabe el camino, dijo el joven, con los ojos brillantes de ambición. Daniel lo observó en silencio, recordando al muchacho que él había sido. Luego, sin prisa, fue a la casa y regresó con el cofre de cedro. Lo abrió. Dentro solo había un pergamino en blanco. La fórmula no está en la tinta, dijo, entregándoselo. Está en lo que estás dispuesto a soltar para obtenerla. El joven frunció el ceño, confundido. Daniel cerró el cofre. Vuelve cuando entiendas que la abundancia no se mide en monedas, sino en lo que dejas atrás. El mercader se fue, decepcionado. Pero Daniel sabía que volvería. Siempre volvían. Esa noche, mientras Lie dormía a su lado, Daniel miró por la ventana el cielo estrellado sobre el mar. No había arrepentimiento en su corazón, solo la certeza de que, al fin, había cumplido el pacto. Porque la verdadera riqueza no era lo que poseías, sino lo que te poseía a ti. Y él, por primera vez, era libre. El mercader regresó 3 lunas después, pero no con la avidez de antes. Sus ropas, aunque aún finas, llevaban el polvo del camino, y en sus ojos ya no brillaba la obsesión, sino algo más parecido a la resignación. Se sentó frente a Daniel sin decir palabra, como si el silencio fuera el único lenguaje que ambos entendieran ahora. He vendido mi última caravana, confesó al fin, pasando los dedos por el pergamino que aún conservaba intacto. Los camellos, las sedas, hasta el anillo de mi padre. Y sin embargo hizo una pausa, buscando las palabras. Nada de eso me dio lo que prometía. Daniel no sonrió, pero asintió. Sabía que el hombre no había venido por una lección, sino por algo más profundo, la confirmación de que no estaba solo en su caída. El pergamino sigue en blanco, murmuró el mercader, casi para sí mismo. ¿Acaso la fórmula era mentira? No, respondió Daniel, tomando un carbón de la fogata. La fórmula es esto. Trazó una línea curva sobre el papel, simple, incompleta. El mercader inclinó la cabeza sin entender. Es el inicio de una pregunta, no la respuesta, explicó Daniel. La abundancia no es un destino, sino el camino que eliges cuando dejas de huir. El hombre cerró los ojos. Por primera vez en años, sintió el peso de su propio aliento, lento y verdadero. Cuando los abrió, el pergamino seguía allí, pero ya no le importaba. Lo enrolló con cuidado y lo guardó en el bolsillo, no como un tesoro, sino como un recordatorio. Gracias, dijo, y esta vez no era por el oro que nunca tuvo, sino por el silencio que ahora compartían. Se fue al amanecer sin prisa, como si el tiempo ya no fuera su enemigo. Daniel lo observó alejarse por el sendero de arena, hasta que su figura se fundió con la bruma del mar. Lie despertó cuando los primeros rayos doraron la habitación. Encontró a Daniel sentado en el umbral, con las manos quietas sobre las rodillas, mirando el horizonte. ¿Volvió?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Siempre vuelven, repitió él, pero ahora su voz no llevaba ironía, sino una paz antigua. Aunque no siempre reconocen lo que buscan. Ella se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. El viento traía el salitre y el rumor de las olas, el mismo que había acompañado sus vidas desde que eran niños. ¿Y tú?, preguntó Lie. ¿Encontraste lo que buscabas?
Daniel no respondió de inmediato. En su mente desfilaban los años, el taller de su padre, los barcos que partían cargados de especias, las noches en las que había contado monedas hasta que los números perdían sentido. Pero ahora, cuando cerraba los ojos, solo veía el mar, infinito, indiferente, libre. Siempre supe que la fórmula no estaba en el cofre, dijo al fin. Estaba en el momento en que dejé de buscarla. Lie sonrió. No era una respuesta, pero era la verdad. Los días siguientes transcurrieron como el fluir de la marea. Daniel ya no recibía visitantes, salvo el pescador que le llevaba langostas a cambio de reparar sus redes, o los niños del pueblo que venían a escuchar sus historias. A veces Lie lo encontraba tallando madera sin propósito, dejando que las virutas cayeran donde el viento las llevara. Otras simplemente se sentaban en la playa, observando cómo el sol se hundía en el agua como una moneda de fuego. Una tarde, mientras Daniel remendaba una vieja vela, Lie trajo una jarra de vino y 2 copas de barro. Bebamos por lo que no tenemos, dijo, llenando la suya hasta el borde. El río, porque entendía, no era una burla, sino una celebración. Chocaron las copas y el líquido se derramó un poco, mojando la arena. Nadie lo limpió. Años después, cuando Daniel cerró los ojos por última vez, fue con la misma serenidad con la que el mar recibe a sus hijos. Lie lo veló sola, sin lágrimas, porque sabía que no había nada que lamentar. Al día siguiente llevó el cofre de cedro a la orilla y lo dejó que las olas se lo llevaran. El pergamino en blanco, si aún existía, se deshizo en el agua, convirtiéndose en parte de algo más grande. La casa quedó vacía, pero no abandonada. Con el tiempo otros la habitaron, un poeta que buscaba silencio, una mujer que huía de algo que ya no recordaba, un niño que soñaba con ser marinero. Todos se encontraron en sus paredes. Es el eco de una verdad que no necesitaba palabras, que la libertad no era poseer, sino soltar. Y el mar, indiferente y sabio, siguió su curso. El poeta llegó en un invierno de vientos cortantes, con una maleta de cuero gastado y los bolsillos llenos de versos rotos. Se llamó a sí mismo Elías, aunque ese no era su nombre, y pasó las primeras noches escuchando el crujir de las vigas como si fueran susurros de un idioma olvidado. Encontró el clavo oxidado en el umbral de la puerta trasera, el mismo que Daniel había martillado décadas atrás para colgar la red que nunca usó, y lo guardó en el bolsillo como un amuleto. Escribía de madrugada, cuando el mar se volvía negro y el silencio era tan denso que podía cortarse con las uñas. Una noche soñó con Lie, estaba de pie en la playa, con el vestido empapado y las manos vacías, y le decía algo que él no lograba entender. Al despertar, quemó todos sus poemas en la chimenea. Solo quedó ceniza, y el alivio de saber que algunas cosas no estaban hechas para ser dichas. La mujer llegó en primavera con un billete de tren sin destino y una cicatriz en forma de media luna bajo la clavícula. Se instaló en el cuarto que daba al acantilado, donde la luz del atardecer se filtraba como miel entre las rendijas de los postigos. No hablaba de su pasado, pero a veces, mientras regaba las hortensias que Lie había plantado años atrás, tarareaba una canción de cuna en un idioma que nadie en el pueblo reconocía. Los niños del lugar decían que era una bruja, aunque en realidad solo cocinaba pan de jengibre y dejaba migajas en el alféizar para los gorriones. Una tarde encontró bajo el colchón un botón de nácar, pequeño y redondo, con el agujero desgastado por el tiempo. Lo cosió en el dobladillo de su falda y nunca más volvió a soñar con el hombre que le había dado la cicatriz. El niño llegó en verano, arrastrando un barco de madera tallada con cuchillo de cocina. Tenía 10 años, ojos verdes como el musgo y una obsesión por las mareas. Pasaba las horas sentando en las rocas, contando las olas y anotando en un cuaderno robado de la escuela la hora exacta en que el agua lamía sus pies descalzos. El poeta, que ya no escribía, le enseñó a reconocer las constelaciones. La mujer, que ya no huía, le mostró cómo hacer nudos que no se desatan. Una noche de luna llena, el niño empujó su barco al mar con una vela de papel y un mensaje dentro de una botella: «Quiero ser libre como el agua». El barco se alejó, mecido por las corrientes, hasta convertirse en un punto negro en el horizonte. El niño no lloró. Sabía, sin que nadie se lo dijera, que algunas cosas no se pierden, solo cambian de forma. Años después, cuando el poeta murió en su silla junto a la ventana, con los ojos abiertos y una sonrisa que parecía dirigida a algo más allá del vidrio, la mujer enterró sus cenizas bajo el hortensia más viejo del jardín. El niño, ya hombre, regresó para la ceremonia con las manos curtidas por la sal y una cicatriz nueva en el antebrazo, cortesía de un cabo suelto en alta mar.
Se quedó una semana, ayudando a podar los rosales y reparando el tejado, pero no preguntó por el cofre de cedro ni por el pergamino. Ya no necesitaba respuestas. La casa siguió en pie, testigo mudo de vidas que se cruzaban como hilos en un tapiz desgastado. El mar, indiferente, seguía devorando y dando, arrullando con su rumor eterno a quienes aprendían a escuchar. Y en las noches de tormenta, cuando el viento azotaba los postigos y la espuma de las olas llegaba hasta el porche, algunos juraban oír risas distantes, como de niños corriendo por los pasillos, o el crujir de una pluma sobre papel en blanco. Pero eran solo ecos. O quizá no. Quedó al final solo el viento. Y la certeza de que la libertad, como el mar, no tiene dueño.